Fíjense que estaba escuchando lo interesante. Esto lo venimos comentando desde hace un poco más de 2 años. Y la entrevista que le hace Carmen Aristegui a Jesús Ramírez Cuevas el día de hoy es muy interesante. Muy interesante. ¿Qué quiero decir? Señores, a ponernos a trabajar, hay que crear nuevas redes sociales o aplicaciones. No olvidemos también las viejas tendencias. Pero bueno, para todo esto mejor comenzamos. Fíjense que es muy interesante lo que estábamos analizando. Como les digo, ya tiene algo de tiempo. Y agradecería que vieran el video completo. Es muy interesante lo que estamos planteando. El que la gente potencialice su libertad de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Llamar a todos los jóvenes, adolescentes, grandes, chicos, hombres, mujeres, que quieran desarrollar su potencial y tengan la curiosidad. El CONACYT la va a lanzar y está desarrollando la convocatoria. Y por el otro lado sería importante también que la gente normal, la gente con mucho ímpetu y que tenga talento, o la que no tenga talento pueda aportar. Vamos a echar a andar ya algo de lo que yo venía diciendo ya de tiempo, que es hacer la vaca, juntar una lana, ponernos de acuerdo todos como un grupo de personas impulsando pues una idea de algo nuevo, algo diferente, redes sociales mexicanas, que le podemos poner eso, ¿no? Redes sociales universales, ¿no? O incluyentes. Yo creo que una cadena humana, yo le pondría el nombre, ¿no? Cadena humana, punto, nada más. Y así que entren todos sin delimitar a nadie. Pero bueno, para todo esto, ¿qué les parece si entramos ya al punto donde este el presidente, bueno, en este caso Jesús Ramírez Cuevas, pues habla de este tema, ¿no? Y esta fue la entrevista de Carmen Aristegui que le hizo el día de hoy, 26, y pues ya saben que nosotros siempre estamos monitoreando todo, ¿no? Estamos monitoreando, pues estamos al pendiente de las cosas, ¿no? Estamos checando perfectamente lo que acontece. Vamos a escuchar la entrevista, un poquito, es importante escucharla completa. Escuchen, por favor. Pero algo muy interesante que ojalá el compañero que expresó y que expuso antes que yo estuviera aquí al aire contigo, es interesante ver un análisis de las redes. Eh, yo tengo un corte de análisis del día de ayer muy interesante en Twitter y más o menos de la conversación respecto a la salud del presidente que pudo registrar pues alrededor de algo así como 930,000 tweets, eh, algo así como 720,000 personas emitieron o conversaron. De ellos, haciendo un análisis del sentimiento, como dicen los expertos, de si es positivo, negativo, si estos deseos que son mezquinos y ruines y inhumanos, o deseos de pues más un poco con un poco más de humanidad y amor, de desearle bien a la gente que está pasando por situaciones difíciles, como tantos miles de personas en el mundo y en nuestro país. Es interesante cómo de esos 930,000 tweets, 830,000 eran con una conversación positiva y solo cerca de 99,000 tenían esta sensación o esa idea o esas expresiones negativas en contra del presidente. Esto lo digo porque a veces se toma la idea de que la polarización es un país partido, cuando en realidad hay una minoría que a veces se expresa de manera muy, digamos, radicalizada en sus expresiones y, digamos, muy de manera poco pues empática o sin ningún interés de comunicar o de expresar algún interés de convencer a nadie, sino simplemente expresar malos deseos. Y en este caso, estos malos deseos
presidente que tú señalas, pues son una minoría. Incluso este hashtag que dices, no le creo, si se compara, los especialistas comparan el número de tweets y personas que participan en él con el de Fuerza Presidente, por ejemplo, que fue un hashtag que llegó a ser incluso tendencia mundial en los primeros lugares, fue quinto lugar nacional, primer lugar nacional y quinto lugar a nivel mundial. Pues fue obviamente el sentimiento mayoritario fue a favor del presidente, simpatizando con el presidente, deseándole, incluso gente que no cree en su política o que disiente de ciertas cosas, expresándole buenos deseos de que su pronta recuperación. Eso es muy importante porque es una muestra de humanidad, es una muestra de solidaridad que también, como tú lo dices, hacia también todas las personas que tienen familiares o a las personas que están padeciendo la enfermedad, pues debe extenderse. Deseo que le vaya bien a la gente que está pasando por una enfermedad como esta, que es muy virulenta en algunos casos y en otras pues no tanto, pero que está generando problemas muy grandes en nuestras sociedades. Y yo destacaría eso, de esto que me preguntas, que entre el 80 y 90% de la conversación es positiva, favorable al desear que la pronta recuperación del presidente de la República. Pues hay que celebrar eso, Jesús, sin duda que la gente está en ese tono mayoritariamente, pero también es verdad que está impactada la comunicación, llamémosla así, social, sobre todo en el tema de las redes, y sí, ciertamente hay una carga de polarización, una carga de odio. Yo a veces hablo del tema de Twitter como esas aguas procelosas, donde de pronto ocurren cosas verdaderamente espeluznantes. Te escucho y recuerdo sin duda lo que nos tocó vivir como periodistas el año pasado, y aprovecho el tema para preguntarte también sobre el asunto de Notimex. Tuvimos aquí la presentación de un informe pues muy delicado, un informe que compartimos con Artículo 19 y con los especialistas del ITESO, sobre ataques en contra de periodistas y de críticos. Estoy segura que conoces el informe, estoy segura que tienes alguna opinión al respecto, y tenemos todavía esa ventana abierta respecto a lo que va a suceder o debería suceder con una información que se obtuvo de la forma en que se obtuvo por parte de Artículo 19, de este espacio de noticias y del ITESO, donde, bueno, se pudo documentar y ver con mucha claridad el conjunto de ataques orquestados en contra de periodistas y de críticos, en el conflicto ciertamente laboral que se convirtió ya, además de un conflicto laboral entre Notimex y el sindicato, en este otro asunto que tiene que ver con la utilización o la presumible utilización de recursos desde Notimex, pues para instrumentar campañas, hablando de odio, campañas muy graves de ataque. Bueno, lo puedo contar en primera persona. Haber informado de aquello significó realmente un acribillamiento, para hablar en estos términos, Jesús, del tema de las redes. Dime una cosa, Jesús, sobre esa parte de la historia contada el año pasado, independientemente de la resolución en materia laboral de Notimex, que seguramente también tendrás alguna información. ¿Qué me dices, Jesús? ¿Eso va a quedar así o habrá algo que permita pues responder a lo publicado por parte de quienes publicamos aquello? Bueno, en primer lugar te diré que estos linchamientos digitales, estas campañas de odio, pues no son compartidas por el gobierno federal de ninguna manera. Por el contrario, condenamos. Qué bueno que lo dices, dímelo con mucho énfasis. No promueve ni financia ningún tipo de estrategias artificiales para generar conversaciones, sentimientos, ni de llevar agua a su molino digital. Nosotros no solo condenamos el mal uso de los medios de comunicación o de las redes sociales para desinformar o para atacar personalmente a una persona, para amenazar su libertad de expresión. Somos defensores a ultranza de la libertad de expresión, lo seguiremos haciendo. Y en el caso que mencionas, el informe del Artículo 19, pues nosotros estamos muy pendientes de la resolución de la Secretaría de la Función Pública, que hizo una investigación, y de la Fiscalía General de la República, porque a ellos les corresponde investigar la veracidad y el alcance de estas denuncias, porque nos parece muy grave que no solo en el caso de la presunta posibilidad del uso de recursos públicos para una campaña en contra de algún periodista o algunos periodistas o de su persona, como tampoco el uso de recursos
empresariales o comerciales para desarrollar este tipo de estrategias y campañas, como también se han conocido, ¿no? Entonces, creo que es importante que también las empresas que hoy son responsables de un espacio público que gestiona a la gente con sus contenidos, con sus opiniones, con su información, que son estas redes sociales, que tienen la paradoja de ser espacios públicos virtuales, pero administrados de manera privada, con reglas que muchas veces la mayoría de los usuarios no conocen, y con criterios que tampoco están al alcance de la autoridad pública, porque se trata de reglas privadas. Entonces también estamos haciendo una reflexión sobre cómo lograr garantizar, por un lado, la libertad de expresión, la neutralidad de la red y la libre circulación de ideas, pero al mismo tiempo acotar y poder sancionar este tipo de campañas, porque no ni la democracia, ni los derechos digitales, ni la gente, creo que debemos aceptar este tipo de situaciones que distorsionan la conversación pública, distorsionan el debate público tan necesario para construir y fortalecer una democracia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, desde luego que dañan seriamente este tipo de campañas orquestadas de esta manera. En este caso, en particular, sobre Notimex, lo que pudimos presentar periodísticamente hablando, y los expertos del ITESO y Artículo 19, era la orquestación desde instancias de Notimex, una agencia del Estado mexicano. Y bueno, tú nos dices, estamos a la espera, y nosotros también, de lo que resuelva la Fiscalía General de la República, porque se dijo que se habían presentado ahí denuncias en la Fiscalía. Queremos saber qué ha hecho la Fiscalía al respecto y si hay algo que puedan informar sobre el caso de la orquestación de campañas desde una instancia pública como Notimex. Y a mí, te confieso, Jesús, me inquieta una parte importante respecto a la responsabilidad de la función pública, porque es público y conocido el vínculo amistoso entre la directora de Notimex y la titular de la función pública, y si corresponde a la función pública investigar, y el gobierno de la República que está esperando este resultado de la investigación, pues viene lamentablemente acompañada por esta circunstancia. ¿Qué dices, Jesús? Bueno, pues yo espero que como funcionaria pública, la función pública, y así lo ha demostrado, pues yo espero que el informe que se rinda, pues sea acorde con la realidad, pero en este caso, pues es para que creo que es mucho también importante el tema del resultado de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, porque ahí sí no, el gobierno federal no tiene un alcance, una manera de poder pues acotar, diferir o cambiar el resultado de una investigación jurídica o judicial, en este caso, que abrió la Fiscalía. Creo que es importante, y creo que este tipo de casos o de circunstancias y denuncias pues nos deben servir para poder legislar, para poder construir un ecosistema digital que dé garantías a los individuos, a las personas, a los periodistas, y también garanticen la libre circulación de ideas, que muchas veces también, sin darnos sin darnos cuenta, a veces pues se acotan, se constriñen y se encapsulan conversaciones o denuncias, ¿no? Y eso pues también es parte de estas realidades. En este territorio, Jesús Ramírez Cuevas, déjame preguntarte de otro asunto que está también aquí entre nosotros en estas últimas horas. Bueno, gran polémica, desde luego, en Estados Unidos por haberle bajado las cuentas a Donald Trump de las grandes empresas de plataformas. Acá en México hay noticia de que hubo acción de Twitter en contra de algunas cuentas de gente que es identificada como simpatizante de la 4T. Sobre ese tema, ¿qué sabes, Jesús, y en qué punto estamos? Pues hay que estar en contra de la censura. Obvio. Y sobre todo que ninguna empresa puede erigirse por encima de la sociedad para definir quién sí y quién no tiene derecho a expresar. Si ellos tienen detectados cuentas falsas, gente que no existe, empresas que financian granjas de voz, gobiernos que pagan esto, que lo hagan público. Aquí lo que también está en juego es la opacidad con la que actúan estas empresas para bajar cuentas. De todos, no estoy diciendo que simpatizantes del presidente o de Moreno, lo que sea, de todos. Que sea transparente.
por qué se bajan las cuentas y que haya así un expediente para que la gente también tenga acceso y no nos prestemos rumores de que si se los bajó por un acto de censura o por violar el reglamento o los derechos de los usuarios, como está establecido cuando uno abre una cuenta que firma una aceptación. Todo eso tiene que ser transparente para que no se preste a malas interpretaciones o a juegos o manipulaciones informativas, ¿no? Uh-huh. Creo que en el caso de los funcionarios públicos y de los gobiernos, que hecho una empresa baje, independientemente de quién sea, y de los mensajes que lance, porque también las sociedades son maduras. Una sociedad democrática también es una sociedad madura, que puede entender cuando los mensajes desde un gobernante, un empresario o un opinador son, digamos, contrarios al interés público, contrarios a los derechos humanos, contrarios al régimen democrático o que pretenden subvertir el régimen democrático. Creo que los ciudadanos son suficientemente maduros para poder acotarlos o incluso combatirlos. Pero, ¿por qué van a decidir alguien si debes o no escuchar un discurso? Eso me parece muy grave, y sobre todo que sea una empresa. Totalmente de acuerdo, hay un debate importantísimo, pero yo coincido esencialmente con lo que está diciendo Jesús Ramírez Cuevas. Ya en su momento pues yo quiero escuchar qué dicen para saber. Sí, imagínate, si no, totalmente de acuerdo. De lo impresentable que puede ser un discurso uh-huh. y de la amenaza que puede representar. Totalmente. Hay ahí una cosa que dijo el presidente, que había pedido a CONACYT que desarrollara una plataforma propia para México. Eso fue un dicho pues muy audaz, tratando de imaginar una plataforma generada desde las propias instancias públicas. ¿En qué va ese punto? Bueno, pues estamos en el análisis porque esta es una situación global, no solamente una situación privativa de México, y estamos analizando pues cuáles son las alternativas, las opciones, las circunstancias, el tipo de legislación que se requiere para tener garantías de que haya libre expresión en el uso de las redes sociales, gestionadas por empresas o gestionadas por entidades públicas. Eso creo que es importante y se está explorando. Ha habido pues muchas iniciativas, hay hasta redes sociales alternativas populares en algunos países, hay otras que encabezan gobiernos y tienen sus propias redes para sus países, hay de todo. Nosotros lo que queremos en este proceso de reflexión y de ver las alternativas es, por un lado, la situación legislativa, en cómo va en el mundo respecto a los derechos digitales de los ciudadanos, respecto a la neutralidad de la red y respecto a las reglas que deben jugar las empresas que proveen los servicios de Internet y quienes son los responsables de las redes sociales. Eso es importante porque, de todos modos, ese uso social y público va a existir, independientemente si hay alternativas, si hay una entidad pública que provee el servicio, la gente va a seguir sirviendo y los gobiernos tenemos que hacer valer el interés público y los derechos de los ciudadanos. Y hay un campo nuevo, que son los derechos digitales, y entonces hay que profundizar sobre los derechos de la comunicación, que también incluyen el derecho a la información, pero el derecho de comunicación es la accesibilidad a las tecnologías, a las telecomunicaciones, a la capacidad de poder emitir y de poder recibir información y uso de las herramientas como las redes sociales para comunicar y enlazar comunidades y gentes alrededor del mundo y del país, por supuesto. Y esto es un debate interesante y es complejo, pero pues son las nuevas realidades del siglo XXI. Sin duda, Jesús. Carlos Páez, a quien escuchaste un cachito porque entraste después de él, cada semana recuerda un compromiso asumido por el presidente López Obrador respecto a transparentar. Bueno, ya pues bueno, escuchamos gran parte, ¿no?, de lo que pues bueno, nos importa mucho a nosotros como usuarios de redes sociales. Lo que tenemos que señalar aquí, y es un punto real, es que ya se encargó al CONACYT, aquí dicho por el vocero Jesús Ramírez Cuevas, no lo estamos inventando, esa es la fuente, esa es la realidad, y lo importante es dejar marcado algo. La gente puede convocar, o desde aquí de estos medios, que lo venimos diciendo y platicando desde hace 2 años,
que era necesario tener sus redes sociales mexicanas o latinas, ya se vería extender, porque se tiene que empezar pian pianito, pero lo importante es empezar. Anímense, jóvenes, gente, talento, no talento, gente que aporte el capital y lo desarrollamos. Hay mucha gente interesada. Hay que tener más. Si en un país tienen 1 o 2 o 3 o 4 o 5 redes sociales, entre más seamos es mejor. Mejor cobertura, mejor comunicación, porque la libertad de expresión está en peligro, y más en los temas digitales. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y nos estamos viendo en la próxima emisión. Chao, chao.